Candela entrevista hoy a Tony Rivas, el profesor Tony Rivas, que ha sido profesor de lingüística en la Universidad de Arizona, de Phoenix, que ha sido traductor a nivel federal en uno de los más altos niveles de traducción que existe, que ha traducido a presidentes, a criminales, a todo el mundo. Tanto en corte como en televisión. Y como siempre tengo aquí a Manny García. Buenas noches a todos, como siempre. Buenas Tony, noches a todos. ¿cómo te sientes? ¿Luces bien? Bueno, ahí voy. Y a quien no le interpreté fue al espía Gerardo Hernández Nordelo, cuyo abogado McKenna me llamó porque había que interpretar unas grabaciones y no sé qué. Y dije, mire, señor, le voy a decir a usted una cosa. A mí me parece que tu cliente es más culpable que la culpabilidad. Y no, ni por $1 millón usted me puede contratar a mí. Así que mire, esta fulana es peruana, puede ayudarle a usted porque yo cumplo con mi obligación profesional y chao. A ese sí me negué a interpretar al sinvergüenza ese. Bien hecho. Pero Oye, ¿cómo ves la situación en Cuba ahora? Ya no hay eh, gasolina en ninguna gasolinera, ya no hay gasolina por los aviones. sí, Y, suspendieron los vuelos debido a eso, que no Sí, hay gasolina correcto. para los aviones. y déjame decirte, o sea, y hay Jiménez, María Elvira, Mario Díaz Valar quieren cancelar las remesas a Cuba. Y yo iría un paso más. Mi esposa estuvo en el hospital el mes pasado y tuvo que ir hasta Coral Gables para que la recluyeran. Y la razón es que el Baptist, tanto el de West como el principal, están llenos de cubanos que han regresado de Cuba con la chicurundia esa y con el Chucungaya, dengue. El dengue ese, sí. Chucungaya. Bueno, ellos tienen un problema de abastecimiento alimentario, tienen un problema de falta de combustible, tienen un problema ahora dentro de la juventud hasta cierto punto, y ellos lo crearon desde luego. Hay unos muchachos de Holguín que se llaman Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez, que constituyen un programa por las redes sociales llamado El Cuartito. Resulta que hace unos días les tocaron la puerta agentes de la seguridad del Estado, jóvenes también, por cierto, y se los llevaron. Entonces, hace un par de días, la abogada defensora de ellos presentó lo que se llama un recurso de habeas corpus. Y curiosamente, el juez castrista lo admitió, que es un recurso de habeas corpus, bueno, muy sencillo. El Ministerio Fiscal tiene que demostrar cuál es el delito, si hay indicios racionales de culpabilidad y por qué realizaron el registro en la casa y se llevaron computadoras y otros equipos. Mañana, mañana o el día 12, tengo entendido, el viernes, hay una audiencia a las 9 de la mañana en un juzgado de Holguín a la que puede asistir cualquiera. Y allí se decidirá si los muchachos quedan detenidos o si se les da la libertad. A mí me parece, a mí me parece, y perdonen un momentico, a mí me parece que les van a dar la libertad para dar una sensación de que Cuba es un estado en que hay apego a la tutela judicial efectiva, que en otros lugares se llama debido proceso de ley, ya que hay garantías constitucionales y todo eso. Lo que sabemos es un cuento, pero en un momento de crisis, eh, al castrismo le conviene hacer eso. Huelga decir que el embajador, no sé si es embajador o si es encargado de negocios, creo que es embajador, Mike Hammer, ha solicitado
la libertad inmediata de estos jóvenes. Y por otro lado, el secretario general del Partido Comunista de Holguín, José Queipo Ruiz, que yo por X le hice un cuestionamiento y ojalá que no me tilden de racista, pero le pregunté, ¿cómo es que un negro tiene un apellido gallego? Porque Queipo es un apellido gallego, ¿no? No sé, no me respondió. Pero este caballero acusó en una publicación por X y por Facebook que estos muchachos en su, vamos a decir, espacio, eh, incitaban a desobedecer la Constitución de 2019 y apoyar la intervención militar norteamericana y además están financiados por, como siempre, el imperio. Entonces este señor, parece que por presión, la presión que haya, quitó esa publicación y entonces publicó otra cosa parecida, pero sin lugar a que se le pueda dar respuesta. Me parece que le llovieron como 10.000 respuestas. Yo fui uno de ellos. Yo le dije que de cuándo acá un negro iba a tener el apellido gallego de Queipo, no, pero bueno, eso era un insulto personal porque la verdad que realizar esas acusaciones que no tienen ningún fundamento, porque la propia constitución de ellos garantiza la libertad de expresión, ¿no? Solo es cuestión de amedrentar y de eh, molestar y además han surgido toda una serie de jóvenes cubanos imitando al cuartito. Esto nos da una idea del descontexto que hay entre la juventud. Ahora, yo quiero aprovechar esta ocasión para lo siguiente. Muchos de estos jóvenes, muchos, y no todos, piensan que han sido los únicos que han combatido la dictadura castrista. Entonces dicen, porque nuestros padres y nuestros abuelos callaron. No, señor, mentira. Nosotros hemos combatido la dictadura castrista desde un principio. ¿Ok? Movimiento de Recuperación Revolucionario, Movimiento Democrático Cristiano, eh, Bahía de Cochinos, Alfa 66, 30 de Comando L60. noviembre, MRP, MRR, Alfa. Los abuelos de ellos y los padres de ellos son los responsables de que no se haya derrocado ese gobierno. Ahora están saliendo con esto de que nuestros padres callaron, nuestros abuelos callaron. No, señor. Sus padres y abuelos reprimieron a aquellos que no habían callado. Y ahí está Isla de Pinos, que ahora ellos le llaman Isla de la Juventud, y ahí está Puerto Boniato, y ahí están los diversos centros de tortura de la seguridad del Estado, que les llaman todo el mundo canta, no de ahora, sino de toda la vida. Así que mi respeto para estos jóvenes, pero mi amonestación a aquellos que están diciendo que nuestros padres callaron y nuestros abuelos callaron. No, señor, de eso nada. Son sus abuelos y sus padres los que trataron de aplastarnos a nosotros, cosas que nunca lograron porque seguimos luchando desde acá. Y hubo un Tony Cuesta y hubo un Vicente Méndez y, ¿por qué no decirlo, a pesar de que después salió mal? Hubo un Eloy Gutiérrez Menoyo que en su momento demostró valentía, aunque después, bueno, ya sabemos qué trayectoria siguió. Ese era un fidelismo sin Fidel, lo que quería Menoyo. Bueno, Pero ven acá, si tú ahora fueras Walter Mercado y pudieras mirar eh, en tu bola de cristal es difícil eso. y decirme qué es lo que tú crees que va a pasar, ¿qué alternativas tienen? Soltar presos políticos, tratar de hacer un paripé de que se están Bueno, democratizando. bueno, parte del paripé es esta acogida o admisión que se dice jurídicamente del recurso de habeas corpus. Eso, imagínate, en otra época ese recurso de habeas corpus lo hubieran eh, rechazado ipso facto, ¿no? Enseguida. Pero ahora parece que quieren dar la sensación de que hay debido proceso de ley allí, que en realidad no existe, porque ahora creo que han ido a detener a otras personas. Pero el caso de mayor prominencia es el del cuartito. La pregunta es que si yo fuera Walter Mercado, bueno, yo no creo en la astrología, pero si tú quieres que Yo tampoco, pero yo vaticine lo que va a pasar allí, eh,
caramba, es difícil. Sin embargo, yo creo que todavía hay un gran número de viejos enamorados de la revolución y la siguen defendiendo, y hay un gran número de jóvenes adoctrinados, muchos de los cuales pertenecen a la UJC, a la Seguridad del Estado, incluso al Partido Comunista, y esos no van a permitir que le quiten, digamos, la miel de la autoridad, ya que la miel de la comida no existe, pero sí tienen autoridad. Y hay un dicho que repetía mucho un colega mío de la interpretación que dice, si quieres ver a alguien joder, dale un come mierda poder. Y eso es lo que esa gente tiene. Está bueno. Tú mencionaste algo interesante con las personas mayores. Yo estaba viendo, yo no sé si ustedes vieron el video de la casa de Capablanca que hay en el internet. Sí, Esa casa está desbaratada completamente, pero el dueño es, bueno, la persona que controla la casa, que creo que vive en el tercer piso, es un viejo y todavía dice que él es revolucionario, después de vivir en la miseria que vive. Y a mí me llama la atención porque cuando tú vives con esa miseria, criticando la poca ayuda que tiene, como que le han dicho que van a venir y nunca llegan para hacer ningún tipo de arreglo, etcétera. Pero todavía tú dices que eres fidelista y revolucionario. Yo me hago la pregunta, bueno, ¿cuál es el porvenir tuyo? A mí ya, porque ya el futuro tuyo está en el pasado. A mí, ¿cuál fue la razón por la revolución realmente? Si no fue para mantener un grupo chiquito en el poder infinitamente, mientras que el resto del país se destruía. Bueno, la tú raz- lees el manifiesto de la Sierra Maestra y que incluso el manifiesto que firmó José Antonio Echeverría y Fructuoso en México. para mí esos eran terroristas también. Sí, habrán sido terroristas, pero vaya, o sea, La figura de José Antonio Echeverría está sobredimensionada. Para mí era un terrorista y murió como terrorista. ¿Ok? Un ataque armado a un palacio presidencial, eso es un acto de terrorismo. ¿Ok? Y bueno, Batista fíjate, ahí no estoy eh, de acuerdo contigo. es un acto de terrorismo, Es chico. un acto de terrorismo si estás matando, pero si tú estás matando a un dictador, ¿ok? No, pero es que mataron a otras personas y el dictador escapó. Sí, Además, pero ese dictador comparado con Fidel Castro es San Francisco de Asís comparado con Lucifer. de acuerdo, pero de nuevo, o sea, fíjate, desde el punto de vista militar, ¿ok? Yo creo que fue un error enorme. Tú no matas a un dictador en su propia guarida cuando tiene 50, 60, 70 hombres armados defendiéndolo. Tú lo tratas de matar en la calle cuando salga, como lo hicieron en Sarajevo al duque Ferdinand y empezó la Primera Guerra Mundial. Sí, pero la cuestión es que ellos no planificaron bien eso. Pero Eh, también el ataque a Palacio, y ahora nos estamos yendo un poco el tema, pero el ataque a Palacio ujú. no solo era eliminar a Batista, era darle un golpe de Estado a Fidel. Sí, Sí, porque porque yo creo, a mí me parece que Castro condenó el ataque a Palacio desde la Sierra sí Maestra. lo condenó, sí Ujú. lo condenó Sí, pero y bueno, no estuvo de acuerdo, porque ese ataque, si hubiera sido exitoso, se hubiera derrumbado el gobierno de Batista y Fidel hubiera quedado marginado. El bueno. directorio hubiera sido, y los auténticos hubieran sido quienes hubieran tomado el poder. A mi entender, este, José Antonio Echevarría y Fidel Castro no simpatizaban, No, pero hicieron el Pacto de Caracas con la finalidad de eliminar al dictador Batista y entonces después dirimir las diferencias. y oye, yo conocí bien a la familia José Antonio Ujú. y todos ellos te dicen que él, después de firmar eso, no pasó mucho tiempo hasta que él se diera cuenta de lo malo que venía con Fidel Castro. Y el 13 de marzo fue un doble golpe. Era para eliminar a Batista y marginar a Fidel. Pero bueno, si tú fueras de Canel, ¿qué tú harías? Yo me iría, chico, porque
Bueno, tengo entendido que él y la mujer tienen dinero en el exterior. Él, tú lo has visto que usa telas muy buenas, usa unas chaquetas y unos pullovers. Y el otro día un influencer hizo un análisis de lo que usa la mujer de Díaz-Canel, la imbécil esa, la gorda. Y bueno, según él, se ha hecho toda una serie de cirugías estéticas. Usa un reloj que vale $25.000, Cartier. Tiene un teléfono celular que vale $1.000, etcétera. Y él hizo un análisis de todo eso. Y Díaz-Canel se pone buenas telas y tiene un Rolex y todo. Bueno, Fidel Y tenía cuántas casas. La única diferencia, yo te digo a ti que eso es un de... Tenía como 60 casas. Sí, pero no había el internet y no había la forma de ¿cómo es? Categoría, se me va la palabra Categorizar. ahora. categorizar, catalogar. Todas esas, ¿cómo se llama? Grandezas que ellos mantenían. Fidel lo mantenía muy calladamente y no se veía. Todo esto se ve hoy en día y tú tienes un pueblo entero que está sufriendo y viendo a esta gente que supuestamente son comunistas viviendo la vida del capitalismo a todo meter. Y yo creo que en este momento, Enrique, lo que tú estabas diciendo, no sé, yo veo lo de Cuba por primera vez en mucho tiempo como que de verdad está en una cuerda floja. Mi Bu- preocupación es este país, porque aquí hay gente, y no son nada más los demócratas, hay republicanos que están en contra de cualquier intervención de los Estados Unidos en la isla. Rand Paul. Ahí lo tienes. Bueno, ya lo mencionaste, pero yo lo iba a mencionar. Ujú. Se le cuadró a Marco Rubio los otros días. Es más, dijo que habían sacado de Venezuela a un líder electo, porque ni eso lo tenía bien. Él ha sido toda la vida, Él es digamos, libertarian. sí, aislacionista. Él toda la vida ha sido aislacionista. Pero volviendo a lo que está pasando en Cuba, hay dos barcos fondeados a 60 millas del litoral habanero. Ayer había uno fondeado a 8 millas del litoral oriental, 8 millas, que desde ahí se veía toda la costa. Hay aviones, que eso es fácilmente verificable por una aplicación que hay en internet, que le han dado la vuelta a Cuba, que han hecho un sondeo de los túneles, los aparatos que tienen ellos, las instalaciones militares y todo. Toda la instalación militar, todos los túneles, todas esas cositas que ellos han, digamos, construido durante 67 años, todas están, que voy a utilizar el neologismo, mapeadas para cualquier intervención, igual que hicieron con Venezuela. Así que hay miedo en las redes sociales. Yo todos los días les doy, pero han llenado mi cuenta de toda una serie de consignas de diversos individuos que son del partido, que son de la UJC, o se hacen pasar por, digamos, simpatizantes del régimen, que seguramente tiene algún cargo en el PSC. Inclusive hay una tal, y no voy a mencionar el nombre de ella, ¿por qué? Porque no le voy a dar publicidad, pero hay una tal ciudadana española, que también es cubana, que no tiene ni tipo de cubana porque tiene el pelo rojo y los ojos verdes, bien blanca, que todos los días está allí defendiendo a la dictadura. Y el otro día ella dice que fue al Instituto Curí de La Habana por cuestiones personales. No, Creo que se nos frizó Tony. ya, Se nos frizó Tony. Vamos a ver si vuelve a coger, pero algo pasó ahí. Tony no está aquí. Yo quiero decirles a todo el mundo, Tony está en Colombia. Colombia. En Colombia. Y desafortunadamente podemos perder un poquitico el... Enrique, déjame hacer en lo que recogemos a Tony y todo, porque él hizo un comentario sobre como que la juventud habla que los padres no hicieron. Pero yo soy de pensar que si los rusos no hubieran estado ahí, el régimen castrista no hubiera durado el tiempo que duró. Y Hombre, lo claro, digo, porque de entonces Playa Girón hubiera sido exitoso.
Esa es una. Segundo, muchos de los presos políticos que se pasaron 20 años, muchos de ellos presos, 15, 20 años, fueron personas eh, que estuvieron con Fidel Castro cuando bajó de la Sierra Maestra y fue después de darse cuenta de que estaba abandonando todas las cosas. Ahí me está llamando Tony, parece que está teniendo problemas con el... ¿Qué tú piensas de eso que te estoy diciendo yo? Bueno, déjame decirte, cuando yo estaba en Radio Martí, yo hice un análisis de las 60 personas más importantes que tumbaron a Batista, comandantes, jefes de clandestinaje. En 5 años, la mitad de ellos estaban o muertos o presos o en el exilio. Y básicamente, o sea, mira, yo lo que creo que puede suceder en Cuba es, si se ven muy desesperados, ellos tiran a Díaz-Canel debajo del tren, como dicen los americanos. ¿Eh? Entonces, Díaz-Canel de pronto Vuelve a entrar, vale. hay que salir de él, lo acusan de corrupción, sueltan 100 o 200 presos políticos de los más de 1000 que hay presos políticos en Cuba y tratan de sobrellevar. ¿Eh? Pero en realidad yo no creo que van a poder sobrellevar. O sea, el nivel de presión es demasiado grande y aquello se está disolviendo como un Alka-Seltzer. Y ¿Eh? El tenemos gobierno. aquí a un presidente que realmente, yo no sé si es la influencia de Marco Rubio, yo estoy seguro que hay algo de eso, pero yo creo que este es un presidente que quiere dejar en su legado eh, aquí en las Américas, eh, estos países que nos acercan a nosotros, que estén afuera del comunismo. Ya yo creo que lo han logrado hasta un punto en Venezuela con el palo que le dieron En a Costa Maduro. Rica también, Perdón, en Costa Rica también, con la nueva presidenta. presidenta, pero bueno, ya eso es que la eligieron, ¿no? Sí, pero eso te Exacto. demuestra que el país está girando hacia más conservador y más derechista. Y yo te voy a decir una cosa, este país está demostrando la fuerza que tiene mundial. Porque si tú lo miras, mira lo que hay en este momento, no solamente aquí en el área de Irán, que eso es algo que hubiera sido interesante hablar también con Tony un poquitico. Vamos a ver si vuelve a entrar. Pero la Ya en ese presión. momento lo dudo, porque ya casi se acabó el No, tiempo. ya bueno, todavía queda un ratico ahí. Vamos a ver. Dice que se le había apagado la computadora y que estaba tratando de entrar. Vamos a ver si puede. Pero al final yo te voy a decir, hablando de los muchachos estos que realmente tienen muy poca, porque yo me doy cuenta que en Cuba todo lo manipulan, en la historia la manipulan mucho. Ellos tienen un error muy grande. Yo creo que, am, y es interesante porque yo tengo a un amigo en Facebook, bueno, en un Facebook friend, yo no voy a decir que es amigo mío ya, pero él dice que el problema es que si nos metemos en Cuba, entonces, todos los problemas de Cuba se van a volver, la culpabilidad van a ser de los americanos una vez que tumben ese régimen. De Pero todas maneras, toda la culpa de todos son los americanos. exacto, desde que yo tengo uso de razón, el embargo es la razón por la cual Cuba vive en la miseria que vive. Y ahora este sí es un embargo de verdad. Ahora sí, por primera vez. Sí, sí, desde los tiempos de la crisis de los cohetes. Este es el primer embargo de verdad. Ajá, porque Cuba ha tenido olvídate de los Estados Unidos, la ayuda que han cogido de México, hablar, ni hablar de lo que era la Unión Soviética, ¿ok? Los españoles en Europa han ayudado a Cuba a mantener ese régimen parado. Y en este momento sí, yo creo que esta es primera vez que tú puedes decir realmente hay un embargo en Cuba. Sí. Y yo creo que ahora estamos en el momento más difícil de la historia del castrismo. Bueno, eso se está viendo ya. Ahora, lo que yo quiero ver es la presión
interna, cuál va a ser y cómo se sabe. Porque lo que yo estoy viendo que los Estados Unidos han estado tratando de hacer, tanto en Venezuela como en Cuba, no creo que en Irán va a ser la forma de, ellos quieren ese régimen que se vaya, y con razón, pero es de una forma u otra manipular a las personas que están, ahí me está llamando otra vez, parece que no ha podido entrar, pero bueno, lo voy a pasar a Face y lo llamo después. Eh, a lo que yo iba, lo que los Estados Unidos están tratando de hacer, y yo no sé si eso va a tener realmente éxito, y es usar estos gobiernos que han sido siempre tan anti americanos y obviamente socialistas, comunistas, y cambiarlo a base de presión para que abran las economías. Yo no sé, pero yo veo lo que está haciendo, lo que está pasando en Venezuela, lo que yo creo que van a tratar de hacer en Cuba. Y yo no sé si eso va a ser, eso va a trabajar. Yo creo que en algún momento tiene que venir un cambio donde la gente que vengan realmente busquen, si no un capitalismo como el de nosotros, algún tipo de capitalismo. Fíjate, no se puede derrumbar al gobierno de un día para otro. ¿Ok? Eso lo vimos en el caso eh, del Medio Oriente, cuando quitan a Hussein, de pronto dejan a todo el ejército desempleado. Y todo el ejército fue a pasar o gran parte del ejército fue a pasar al enemigo. ¿Por qué? Porque no tenían trabajo, no tenían comida. Entonces, en Alemania, incluso cuando la guerra mundial, Mira quién entró. en Alemania, incluso cuando la guerra mundial se permitió que la estructura del gobierno continuara por X tiempo. Y yo lo que creo que quizás la alternativa que ellos están mirando es purgar a Díaz-Canel, dar unos cuantos presos y tratar de hacer un paripé de que están mejorando. Tony, Tony, yo sé que bienvenido de nuevo. te perdiste Tuve algo. tuve un pequeño problema con la computadora que se me apagó todo. Ahora estoy entrando por la computadora. Entonces, tú me estás diciendo que tú también estás padeciendo apagones. No, 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 no. Parece, no sé si será un virus, pero a ver. Eso te pasa por mirar pornografía. No, no, no. Puede O ser que me peor, hayan por enviado un fajarse email. tanto. Esos son los comunistas tratando de acabar con Es su... más posible que la pornografía. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí estoy. Qué Estoy bueno. entrando ahora por la computadora. Tony, yo estaba diciéndole a Enrique, porque tú tocaste un punto Oye, Sí. espérate, importante. antes de continuar con Tony, quiero recordarle a la audiencia, este programa se ve y se escucha en Rumble, en Telegram, en X, en True Social, en Signal, YouTube y Facebook. Igual que Hablando Historia, que lo vamos a grabar mañana para el jueves. Oye, Voy a rápidamente, continuar, voy a continuar Continúa. desde el teléfono celular porque eh, Ya nada más que he quedan un par puesto de minutos. ya quédate ahí, aguanta. Ya lo que nada queda. más. Bueno, pues imagínate. Yo tengo aquí las y media. No, aquí Las 7:30. nos quedan, ya me están dando el dedo que quedan 3 minutos, pero yo quería tocar este punto porque tú hiciste un punto bastante interesante de la juventud y cómo culpan a los padres, etcétera. Pero yo le dije a Enrique una cosa que yo creo que tú vas a estar de acuerdo con eso y quiero tu opinión. Si el pacto Khrushchev-Kennedy no se lleva a hacer como se hizo, y una de las cosas que Kennedy ah, vaya, hubiera exigido es que no solamente se llevaran los misiles, sino también que se llevaran a los rusos. Yo creo que el régimen castrista no hubiera durado. Había demasiada presión interna de mucha de la misma gente que lo apoyaron inicialmente. Ok, este, ya yo estoy conectado con la computadora. Solo cuestión que me deje entrar. ¿Estás adentro ya? ¿Te estamos oyendo? Ok, pero me están viendo.
desde el teléfono. Bueno, vamos a seguir ahí porque ya no que queda es poco. Ok, bueno, pues ellos, si pierden Cuba, me disculpen, estoy un poquito. Si pierden Cuba, lo que va a pasar es que la base rusa y hay otra base china se van, porque una de las cosas que Estados Unidos dice es que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional precisamente por esas bases, entre otras cosas. Ser un campo de entrenamiento de terroristas durante todo este tiempo, tratar de subvertir la economía de Estados Unidos, enviando delincuentes para acá, bueno, de todo. Y el narcotráfico. No, Y el el narcotráfico narcotráfico. ha sido inmenso. El narcotráfico ha sido inmenso. Imagínate, a 90 millas de la costa de los Estados Unidos. Sí, Qué mejor lugar. sí, pero es que siempre le han tirado la toalla. Yo tengo noticias, perdone que estoy un poco ronco. Yo tengo noticias de que, noticias no, por experiencia propia, yo participé en una investigación hace unos cuantos años y sé, y no puedo hablar de ella, pero sé por experiencia propia que el gobierno cubano ha intervenido en el narcotráfico. ¿Ok? Es más, voy a decir quién fue, Raúl Castro. Esto lo sé yo. Sí, Así incluso que, hay una foto de él en el aeropuerto recibiendo un avión de narcóticos, que es vieja. Y esa la tomó un piloto vietnamita de Vietnam del Sur que había venido al exilio y estaba trabajando de informante para la DEA. bueno, y todavía no hemos tocado Venezuela, ni Taiwán, ni Ucrania. Venezuela, lo último es que ya Delcy Rodríguez dice que no pertenece al Partido Socialista. ¿En serio? Yo me tengo que Es una reír. noticia de hoy. Y voy a confirmarla ahora aquí, porque ya volvió Internet. No, pero Rodríguez. ya se acabó el tiempo. Y se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes que vas a volver al programa. Enriquito, vete despidiendo. Candela. Candela.